Bienvenidos. Estamos en el programa número 10 de la historia de los derechos humanos y estamos en otro de los fundamentales, la historia del derecho de la igualdad. Es la historia de la lucha contra el prejuicio. Es el fundamento del individuo y es el fundamento de la democracia, porque es a partir del reconocimiento de la igualdad ante la ley que se puede establecer cualquier otro tipo de derechos. Lo mismo que el derecho de la libertad, son aquellos a partir de los cuales se construyen todos los demás, pero ha habido que construirlo con muchísimo esfuerzo porque se ha enfrentado a una capa de prejuicios, de privilegios, de cantidades de situaciones que han justificado de las maneras más abyectas la desigualdad entre los hombres. La misma democracia, en su origen en Grecia, era solamente entre ciudadanos griegos nacidos en Atenas, de padre y madre atenienses, hijos de padre y madre ateniense nacidos en Atenas. Y aún así tenían que ser varones, porque las mujeres no eran consideradas ciudadanas en esa incipiente democracia ateniense. En la Revolución Francesa, el derecho a la igualdad es el segundo: libertad, igualdad y fraternidad. Y sin embargo, al principio, cuando se establece en la Declaración de los Derechos del Hombre, todavía no rige para las mujeres. Y todavía no rige sino para los que son propietarios. Entonces, la idea de igualdad estaba sujeta a la propiedad de la tierra. Solo los que eran propietarios podían ser iguales. Hay una larga lucha para ir expandiendo el concepto y hacerlo cada vez más incluyente, más vinculante de mucha gente. Entonces, y a medida que el concepto de igualdad se va haciendo más amplio, se van haciendo más democráticas las sociedades. Entonces, es una igualdad que no reconozca privilegios como el privilegio de una raza o el privilegio de una propiedad. Es desarrollar el concepto de ciudadano, y un ciudadano que tenga voz y voto, cuyo voto valga. Las mujeres no podían votar, luego no eran iguales ante la ley. Ahí no había igualdad. Este derecho es el que va llevando a todos los pueblos a buscar la igualdad ante la ley, ante la sociedad y ante todos los demás. Los gitanos hablaban, ellos que han conocido tan de cerca las persecuciones, que han sido tan fuertemente reprimidos a lo largo de la historia, hablan de cómo todos somos iguales. Y eso está escrito en todas partes y lo dicen en todos sus cantos, y Navajita Plateada nos recuerda cómo todos somos iguales. Principio de igualdad. ¿Por qué? Porque la igualdad ha estado disfrazada de toda clase de prejuicios y se ha fundamentado en la ignorancia, en la defensa de los privilegios. Entonces, hubo épocas en que a través de pseudocientíficas teorías, dijeron que basada en la teoría de la evolución, trataron de justificar el racismo diciendo que según la evolución, la raza blanca era superior a las demás razas. Y con ese cuento sometieron al mundo entero al colonialismo y a cantidades de pueblos que no eran pueblos europeos al colonialismo, y a las comunidades negras al más abyecto racismo. Hoy sabemos, por el DNA, por el código genético, que todos los seres humanos somos exactamente iguales y que no hay ninguna diferencia biológica entre ningún ser humano. La igualdad de los emigrantes, la igualdad de los ciudadanos. Es muy importante la igualdad de los ciudadanos porque precisamente el concepto de ciudadano lleva implícito el derecho a la igualdad. Y ahí es cuando nos cuenta Bob Marley, que lleva lo que fue el discurso ante las Naciones Unidas de Haile Selassie, cuando en 1935 los italianos masacraron al pueblo etíope, y él pide el derecho a la igualdad. Y Bob Marley nos dice que mientras haya ciudadanos de primera y de segunda clase de cualquier nación, y mientras los derechos humanos no se respeten en todas las diferentes, sin distinción de razas ni de clases, no van a poder evitarse los conflictos. Y eso nos lo dice claramente, mostrándonos el problema de la igualdad. ¿Qué es la igualdad? La igualdad es un principio que intenta colocar a las personas situadas en idéntica condición en un plano de equivalencia,
Ello implica una conformidad o identidad por conciencia de naturaleza, circunstancias, calidad, cantidad o forma. Ello de modo tal que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a una persona de los derechos que se conceden a otra. ¿A qué conlleva el principio de la igualdad? Conlleva a lo siguiente. Primero, a la abstención de toda acción legislativa o jurisdiccional tendiente a la diferenciación arbitraria, injustificada y no a la razonable. En segundo lugar, también conlleva a la existencia de un derecho subjetivo, destinado a tener un trato igual en función de los hechos, situaciones y relaciones homólogas. El derecho a la igualdad funciona en la medida en que se encuentra conectado con los restantes derechos, facultades y atribuciones constitucionales y legales. ¿Qué busca regular la igualdad? La igualdad busca regular de manera uniforme las situaciones similares, ergo consistentes en la ausencia de la discriminación, privilegio, favor o preferencia de unos seres humanos sobre otros seres humanos. ¿Cómo se constituye el principio de igualdad? Se constituye simultáneamente de la manera siguiente. Primero, como un límite para la actuación de los poderes públicos. Segundo, como un mecanismo de reacción frente a hipotéticos usos arbitrarios del poder. Tercero, como una expresión de demanda del actuar del Estado para remover los obstáculos políticos, sociales, económicos o culturales que restringen de un hecho la igualdad de los hombres. ¿Cuál es el ámbito de aplicación del principio de igualdad? Se puede manifestar en la ley de los asuntos públicos o privados desde tres perspectivas, que son las siguientes. Primera, la igualdad ante la ley. Hace referencia a que el legislador ordinario o el legislador reglamentario están impedidos de configurar supuestos normativos distintos para aquellas personas que se encuentren en idéntica situación, circunstancia, estatus o rol ciudadano. Segundo, la identidad de trato ante la ley. El juzgador u operador de dicho derecho interpreta y aplica la ley de manera efectivamente semejante para todas aquellas personas que se encuentran en la misma condición o circunstancia. Tercero, la igualdad en las relaciones socioparticulares. Supone el goce de los derechos fundamentales de la persona. No puede quedar enclaustrados en el ámbito de las relaciones entre gobernantes y gobernados, sino que toda relación coexistencia debe asentarse sobre la base de vivificación del principio de la igualdad. Por ende, la autonomía de la voluntad de los particulares se reconoce y garantiza la Constitución a de guardar correspondencia con dicha pauta basilar. La noción de igualdad ante la ley se encuentra reñida con la discriminación. Esta denota un trato desigual a personas sujetas a condiciones o situaciones iguales, bien sea por el otorgamiento de favores o por privilegiar la imposición de cargas. La discriminación conlleva una consecuencia jurídica de distinción, preferencia, exclusión, restricción o separación, tendente a menoscabar la dignidad humana o a impedir el pleno goce de los derechos fundamentales. La discriminación conlleva a un tratamiento injustificado diferente. Este desconocimiento de las prerrogativas naturales o la limitación o reducción de los mismos se produce ya sea por obra del legislador o como consecuencia de una arbitraria interpretación y aplicación de la ley.
Según el artículo 13 de la Constitución Política Colombiana, todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación, por razones del sexo, raza, origen, nacionalidad o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado proveerá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. La objeción de conciencia y objeción profesional. Cuando la Corte ha amparado el derecho fundamental a la objeción de conciencia, lo ha hecho en nombre de las convicciones más profundas del individuo, las que le permiten resistirse válidamente al cumplimiento de un deber legal. No obstante, y a pesar de la fortaleza de este hundimiento ético subjetivo de la objeción, concurre también un fundamento de carácter funcional, que sostiene que la base de lo que llamamos objeción de conciencia acontece una objeción de carácter profesional o del oficio que se desempeña, que igualmente le permita al objetor resistir el cumplimiento del deber al que el principio está obligado. En el sistema colombiano este tipo de fundamentación ha sido planteada en el servicio médico, pero resulta trasladable hacia otras especialidades u otros oficios. Como punto de partida puede ser tomada la sentencia T823 de 2002, que se presenta una colisión entre dos posiciones. De un lado, la personificada en el paciente, titular de los principios y derechos fundamentales de vida, libertad religiosa y libertad de conciencia, y de otro lado los principales y derechos fundamentales de vida, libertad de conciencia, libre ejercicio de la profesión, radicados en la cabeza del médico. Los hechos tenían que ver con una señora miembro de los Testigos de Jehová, beneficiaria del CISBEN, que requería una intervención quirúrgica urgente, la que finalmente no se realizó por una doble negativa. La paciente se negó a permitir una operación con inserción de sangre humana en virtud de sus convicciones religiosas, y los médicos se negaron a realizar la intervención sin el recurso de la sangre humana, pues su opinión profesional, proceder sin ella implicaba un riesgo de muerte para el paciente. En atención a la negativa, la paciente opuso acción de tutela contra el hospital, siendo negado el amparo por los jueces, quienes consideraron que la posición de los médicos era la correcta, pues al sospesar el derecho a la vida con el de la libertad de conciencia resultaba de mayor peso aquel. Llegado el caso a la Corte Constitucional, esta se formuló la siguiente pregunta: ¿se vulneran los derechos fundamentales del paciente al negarse al médico el proceder quirúrgicamente en nombre de los mandatos sobre el libre ejercicio de la profesión que le imponen al paciente acatar las prescripciones médicas? Para resolver, la Corte eximó el contenido y alcanzó el derecho a la libertad religiosa para ponderarlo frente a los derechos de la vida, salud e integridad personal, concluyendo que en caso de existir contradicción entre las decisiones de una persona apta en virtud de su culto o religión y el derecho fundamental a la vida con todo lo que él comprende, debe prevalecer este último, como derecho prioritario e inviolable. Una vez hecha la ponderación, la Corte consideró la defensa de la vida desde la posición del médico, el consentimiento informado y la lex artis o ley del arte médico, para afirmar que la negativa del médico era una manera de ejercer la objeción de conciencia, ya que todo profesional de la medicina puede rehusarse a intervenir en una operación o tratamiento clínico, siempre que las circunstancias que rodean dicho tratamiento atenden contra los dictados de la recta razón que regulan el comportamiento médico. La objeción de conciencia en materia de obligaciones laborales. La práctica constitucional ha puesto también de presente la procedencia de la objeción de conciencia en el plano de las relaciones laborales. Como evidencia de ello, puede ser referido el caso de los trabajadores que tienen derecho a no trabajar los sábados, fundados en el cumplimiento de una regla impuesta por su credo y convicciones religiosas. La objeción de conciencia en la relación con el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. La objeción de conciencia en los casos de ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo es en la actualidad un tema polémico derivado de las posiciones machistas y fundamentalistas que quienes se resisten a reconocer los derechos fundamentales de las mujeres en Colombia. En el despliegue de una tosudez que ha llevado a cabo dramáticos y dolorosos, a continuación se reseñan dos precedentes emblemáticos en los que se hace balance de la protección constitucional a los derechos de las mujeres. La sentencia T209 de 2008 hizo un primer balance alrededor de la objeción de conciencia. El caso tuvo que ver con la situación de una niña de 13 años que fue víctima de una violación sexual, que le trajo como consecuencia el estado de embarazo, daños psicológicos que la llevaron a la tentativa de suicidio y enfermedades de transmisión sexual. Dada la situación y luego de los
trámites judiciales respectivos, el Centro de Atención Integral a Víctimas de Agresión Sexual de la Fiscalía ordenó la interrupción del embarazo para Comeva EPS, el Hospital Erasmo Meos de Cúcuta, y los médicos se negaron a practicar el procedimiento, alegando la objeción de conciencia. Ante la tentativa, la madre de la niña interpuso acción de tutela que fue negada por el juez segundo laboral del circuito y la sala laboral del Tribunal Superior de Cúcuta, con el argumento de no existir prueba de acceso carnal violento. Seleccionando finalmente el caso de la Corte Constitucional, fueron amparados los derechos fundamentales de la mujer, especialmente los sexuales y reproductivos, así como los derechos de la dignidad, salud y libre desarrollo de la persona. Para la Corte, tanto Comeva EPS como los centros hospitalarios, las clínicas y los médicos vinculados violaron los derechos fundamentales a la menor al negarse a interrumpir el embarazo. Pues si bien todos los médicos de la especialidad de ginecología presentaron el caso, la objeción de conciencia, ella no cumple los requisitos que para el efecto consagra la sentencia C-355 de 2006. Como el decreto 444 del mismo año y la resolución 004905 de 2006, y tampoco procedieron a cumplir con la obligación de remitir de manera inmediata a un profesional de la salud habilitado para llevar a cabo el procedimiento correspondiente. La Corte, tras precisar que los profesionales de la salud tienen la obligación ética constitucional y legal de respetar las normas jurídicas y los derechos de las mujeres, recabó que les está prohibido exigir requerimientos adicionales que sean una barrera administrativa para la interrupción voluntaria del embarazo, procedimiento a conceder al amparo o compulsar copias para la investigación penales y disciplinarias que llevó lugar, ordenando además el pago de las indemnizaciones por el daño causado. En lo que tuvo que ver específicamente con la objeción de conciencia, precisó lo siguiente: la objeción de conciencia no es un derecho de las personas jurídicas, pues tanto es posible reconocerlo a los seres humanos. La objeción de conciencia debe presentarse de modo individual, mediante escrito debidamente fundamentado. La objeción de conciencia no puede presentarse de modo colectivo. La objeción de conciencia debe fundamentarse en una convicción de carácter religioso. La objeción de conciencia no puede fundamentarse en la opinión del médico sobre si está o no está de acuerdo con el aborto. La objeción de conciencia no puede vulnerar los derechos de las mujeres. En el caso específico de la interrupción voluntaria del embarazo, el médico tiene la obligación de remitir a un profesional que cumpla el procedimiento. En este sentido, las remisiones indefinidas son también violatorias de los derechos fundamentales. Sin embargo, y a pesar de la claridad de las reglas vigentes, las posibles fundamentalistas de algunos jueces han obligado a la Constitución a salir en defensa de los derechos de las mujeres en caso similar anterior. Dentro de esta comprensión, luego se profirió la sentencia 388 de 2009. En Barranquilla, una familia y una mujer había quedado en embarazo. Los exámenes médicos practicados demostraron que el feto padecía malformación con signos severos de displasia ósea, que llevaron a la Junta Médica a disponer de la interrupción del embarazo. Sin embargo, los médicos de Saludcop Barranquilla se negaron a practicar el procedimiento solicitando autorización judicial, los cuales crearon una barrera institucional. Puesta en situación límite, la pareja de la señora interpuso acción de tutela en contra de la entidad, solicitando al juez constitucional el amparo de los derechos fundamentales y la orden de interrupción voluntaria del embarazo. La acción de tutela le correspondía al juez segundo penal municipal de Santa Marta, quien mediante sentencia de 31 de agosto de 2006 negó el amparo, fundamentando su decisión en la objeción de conciencia religiosa y en que en caso de la ordenada la interrupción del embarazo estaría violando la ley divina, al que le está sometido como juez y como persona. El fallo fue impugnado y afortunadamente el juez segundo penal del circuito revocó la decisión y concedió el amparo de diversos fundamentos, habiéndose realizado al respecto procedimiento médico. El expediente fue seleccionado de la Corte Constitucional y el fallo de la revisión, bien cabe precisar 3 elementos decisivos: la objeción de conciencia de una persona individual y no colectivo. La Corte precisó que las personas jurídicas son titulares del derecho a la objeción de conciencia y por tanto las instituciones prestadoras de servicio de salud no les es permitido oponerse a la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo. Los jueces no pueden alegar la objeción de conciencia para negarse a cumplir sus funciones. La sentencia dispuso lo siguiente: la objeción de conciencia es un derecho que garantiza de modo extensivo en el campo privado cuando no se está por medio del desconocimiento de los derechos a terceras personas. No obstante, queda excluido alegarla cuando estos tenía calidad de autoridad pública. Quien ostenta tal calidad no puede excusarse en razones de conciencia para abstenerse de cumplir con sus deberes constitucionales y legales, pues con dicha práctica incurrirá en un claro desconocimiento de lo dispuesto en los artículos 2 y 6 de la Constitución Nacional. La orden para hacer pedagogía acerca de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Colombia.
Este punto es muy importante, pues inexplicablemente no existen políticas sobre educación, derechos sexuales y reproductivos en Colombia, con graves consecuencias para la población: embarazo adolescente, enfermedades de transmisión sexual, violencia sexual y de género. Dentro de esta comprensión, la Corte Constitucional dio la siguiente orden: ordenar al Ministerio de la Protección Social, así como al Ministerio de Educación Nacional, a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo, para que de manera pronta y constante intiñan y pongan en movimiento campañas masivas de promoción de los derechos sexuales y reproductivos que contribuyen y aseguran a las mujeres en todo el territorio nacional el libre y efectivo ejercicio de estos derechos. Y en tal sentido, el conocimiento de lo dispuesto en la sentencia C-355 de 2006, así como lo desarrollado en la presente providencia, y urgir a las mismas entidades para que hagan el debido seguimiento de tales campañas, con el objetivo de poder constatar su nivel de impacto y eficacia, que las campañas se enfoquen en transmitir información completa sobre la materia en términos sencillos, claros y suficientemente ilustrativos. Con la gran perversión, algunos afirmaron que esta orden consideraría enseñar a abortar. El derecho a la libertad es uno de los más importantes en la actualidad. En la Declaración de Derechos de Virginia, el 12 de junio de 1776, estableció en los siguientes términos: que todos los hombres son, por naturaleza, independientes y que tienen ciertos derechos inherentes de los que, una vez construidos en sociedad, no puede en lo sucesivo privarse o deponerse por ningún pacto, a saber, el goce de la vida y de la libertad, con los medios de adquirir y poseer la propiedad, y perseguir y obtener la felicidad y la seguridad. En similar sentido, la Declaración del Derecho de Hombre y el Ciudadano de 1789 señaló: artículo 1. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. En Colombia, este derecho ha sido incluido en la mayoría de constituciones. Sin embargo, la Constitución de 1886, la de mayor vigencia en el país, no previó la igualdad como derecho, por lo que debió de ser deducido por vía de jurisprudencia, como lo indica Cepeda, lo que en la práctica restó toda eficacia al derecho durante 105 años, al punto de que la Corte Suprema de Justicia se refiere a él solamente en 9 fallos y el Consejo de Estado en 3 fallos de nulidad durante el mismo periodo, lo que contrasta con el trabajo de la Corte Constitucional, pues uno de cada 10 asuntos resueltos tiene que ver con el derecho de la igualdad. Bien puede concluirse entonces que durante la vigencia de la Constitución de 1886, el de igualdad fue un derecho normativamente inexistente y poco protegido por los jueces. El sistema interamericano de protección lo prevé en el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todas las personas son iguales ante la ley, en consecuencia tienen derechos sin discriminación a igualdad, protección ante la ley. Ahora nos referimos a 5 reglas de cada uno de los subprincipios, que se dividen en 2 grupos: 3 reglas aplicables en los casos de prohibición del trato discriminatorio y 2 reglas aplicables en los casos de mandato de protección y promoción. De la aplicación de estas reglas se deriva la evaluación o escrutinio constitucional. En otras palabras, se trata de la aplicación concreta del test de constitucionalidad. Las siguientes reglas. Primero, regla de su principio de idoneidad. Este subprincipio evalúa la intervención en la igualdad, busca o se sustenta el cumplimiento de un fin constitucional legítimo. Según Bernal, debe cumplirse 2 exigencias. La primera, verificar la legitimidad constitucional del fin buscado. La segunda, evaluar la idoneidad de la medida. Las reglas 9, 10 y 11 se aplican en los casos de prohibición de trato discriminado. La regla 9, si el test estricto es trato diferente, debe ser la medida más idónea para alcanzar el fin constitucionalmente imperioso. Regla 10. Si el test débil, el trato diferente debe tener alguna idoneidad para alcanzar su fin no prohibido por la Constitución. Regla 11. Si el test intermedio, el trato diferente debe ser idóneo para promocionar o proteger a los discriminados, a los discapacitados y a las personas que estén en debida manifiesta. Reglas 11 y 12 se aplican en los casos del deber de promoción y protección. Si el test es regla 12, si el test escrito, el trato partidario y la igualdad debe ser con la medida más idónea para alcanzar un fin constitucionalmente imperioso. Regla 13, si el test débil o el trato paritario o igual debe tener alguna idoneidad para alcanzar su fin no prohibido con la Constitución. Reglas para el subprincipio de la necesidad. Este subprincipio evalúa si el medio utilizado en la intervención de la igualdad para alcanzar el fin constitucionalmente propuesto es tan idóneo como otro medio alternativo y benigno como los derechos afectados como aquel. De acuerdo con Bernal, se trata de una comparación que analiza la idoneidad equivalente o mayor medio alternativo y el grado que el medio intervenga en el derecho fundamental.
Las reglas 14, 15 y 16 se aplican en los casos de prohibición de trato discriminado. La regla 14. Si el test escrito no debe existir ninguna otra medida alternativa que sea igual de idónea para alcanzar el objetivo constitucionalmente imperioso. Regla 15. Si el test es débil, no debe existir ninguna medida alternativa que sea más idónea para alcanzar el fin legítimo. Regla 16. Si el test intermedio, no debe existir ninguna medida alternativa que sea igual de mayor idoneidad para promocionar o proteger a los discriminados, a los discapacitados y a las personas que están en debilidad manifiesta. Las reglas 17 y 18 se aplican en los casos de deber de promoción y protección. La regla 17. Si el test es estricto para que el trato paritario o igual sea necesario, no debe existir ninguna otra medida alternativa que sea igual de idónea para alcanzar el objetivo constitucionalmente imperioso. Regla 18. Si el test es débil para que el trato paritario o igual sea necesario, no debe existir ninguna otra medida alternativa que revista una idoneidad equivalente o mayor a fomentar el fin legítimo. Reglas del subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto. Ese subprincipio examina si el grado de afectación del derecho fundamental acontecido en virtud de la medida resulta o no proporcional al cumplimiento del fin constitucionalmente buscado. La idea es que el cumplimiento del fin constitucionalmente de modo aquel que se sucede en la base de una ponderación entre las ventajas y desventajas de la medida adoptada respecto a la realización del fin. Las reglas 19, 20 y 21 se aplican en los casos de prohibición del trato discriminado. Regla 19. Si el test es estricto, entonces el grado de realización objetivo constitucionalmente imperioso debe ser por lo menos equivalente al grado de afectación del principio de igualdad. Regla 20. Si el test es débil, entonces el grado de realización del fin legítimo debe ser por lo menos equivalente al grado de afectación del principio de igualdad. Regla 21. Si el test es intermedio, entonces el grado de promoción o protección de los individuos desfavorecidos debe ser equivalente al grado de afectación del principio de la igualdad. Las reglas 22 y 23 se aplican en los casos de promoción y protección. Regla 22. Si el test es escrito para el trato igual o paritario sea proporcional, el grado de realización del objetivo constitucionalmente imperioso debe ser equivalente al grado de no realización del deber de promoción y protección. Si el test es débil para el trato igual o paritario sea proporcional al grado de realización del fin legítimo, debe ser equivalente al grado de realización del deber de promoción y protección. De esta manera, por ejemplo, si el asunto sometido a examen constitucional fuese el contenido de la sentencia C-481 de 1998, que examinó la constitucionalidad de la regla que establecía como falta disciplinar en los docentes el hecho de ser homosexual, se tendría el siguiente recorrido. Paso 1. Se daría la aplicación de la regla 1, pues de lo que se trata es de una eventual violación de la regla de prohibición del trato discriminado entre iguales. Paso 2. Se daría aplicación de la regla 3, pues la diferencia del trato se fundamenta en el uso de una categoría prohibida como lo es el sexo. Paso 3. Se daría aplicación en las siguientes reglas, todas referidas a uno de los test estrictos. Para el subprincipio de idoneidad tendría que trabajarse la regla 9, para el subprincipio de necesidad tendría que trabajarse la regla 14 y finalmente para el subprincipio de la proporcionalidad en sentido estricto tendría que darse la aplicación de la regla 19. Como puede percibir cualquier lector avisado, los 3 pasos y 23 reglas argumentadas que apenas si condensan los rasgos básicos de una versión analíticamente estructural que deben ser completamente con una. Como puede percibirse cualquiera, los 3 pasos y 23 reglas argumentativas que apenas si condensan los rasgos básicos de una versión analíticamente estructurada que deben ser complementadas con una extensa gama de premisas analíticas y normativas y empíricas relevantes en los casos concretos del juicio de igualdad solamente operan en 2 mundos, el de la fantasía y el texto de Bernal. El derecho a la igualdad y la diversidad, la discriminación por sexo en el sistema colombiano. El tratamiento del derecho a la igualdad en Colombia en relación con el sexo como criterio utilizado para dar diferencias de trato puede ser sectorizado en 3 momentos diferentes. Un momento relacionado con la vigencia de la Constitución de 1886, anterior a la expedición de la Carta de 1991, en que los homosexuales fueron desconocidos como sujetos plenos de derechos, siendo objetos de persecución policíaca y de discriminación social. En este sentido, fueron tratados jurídicamente como desviados sociales que iban en contra de la naturaleza humana, razón por la cual sufrieron limitaciones de persecución social, laboral, educativa, familiar y de policía. Un segundo periodo que comienza con la Carta Política de 1991, que se caracteriza por iniciar el proceso de reconocimiento y protección de los derechos de los homosexuales en Colombia, proceso que se despliega en 2 planos. Primero, en el normativo,
que comprende básicamente el preámbulo y las siguientes normas constitucionales. En el artículo 1, que establece el principio de la dignidad, el artículo 13, que prevé el derecho fundamental a la igualdad, y el artículo 16, que contiene el derecho al libre desarrollo de la personalidad. El segundo plano, el reconocimiento acontece por vía de la jurisprudencia, e involucra fallos proferidos entre el 92 y el 2006, caracterizados por establecer la defensa de las personas homosexuales, pero tan solo en el plano individual, como preferencia en el derecho de acceso y permanencia al trabajo, en el derecho al acceso y permanencia en la educación, y en el derecho a la imagen. La tercera etapa, la actual, se corresponde con un cambio jurisprudencial que amplía el reconocimiento de los derechos y la protección constitucional y legal a las parejas del mismo sexo y a las familias integradas por personas homosexuales. Para los efectos de este escrito se reconocen los momentos nodales de este último periodo, articulado por la reciente línea jurisprudencial formada por sentencias C. 075-2007, C. 811-2007, C. 336 de 2008, C. 798 de 2008, C. 029 de 2009 y C. 577 de la sentencia C. 075 de 2007, los efectos patrimoniales de la unión marital de hecho entre personas del mismo sexo. Esta es la sentencia hito en materia de los derechos de la pareja del mismo sexo en Colombia. La Corte resolvió ayer la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra las expresiones un hombre y una mujer, contenidas en los artículos 1 y 2 de la Ley 54 de 1990. Por la cual se defienden las asociaciones maritales de derecho y el régimen patrimonial entre compañeros permanentes. Los demandantes planeaban la violación del derecho a la dignidad y asociación por el hecho de excluir a la pareja homosexual de las normas que regulan la sociedad patrimonial entre los compañeros permanentes. En este sentido, plantearon el modo de argumento constitucional, el impacto negativo de la norma y la regulación en materia penal, civil y laboral. La Corte integró la unidad normativa pronunciándose sobre la totalidad de la ley. El sistema jurídico consistía en establecer si las limitaciones de reconocimiento del régimen patrimonial entre compañeros permanentes únicamente a parejas del distinto sexo violaba los derechos fundamentales a igualdad, protección, dignidad humana, mínimo vital, libre asociación de los integrantes de parejas formadas por personas del mismo sexo. Para resolver, la Corte recordó y precisó el régimen jurídico patrimonial de los compañeros permanentes encontrado en el sistema colombiano. Existía ineficiencia de la regulación en relación con el objeto que le es propio, puesto que hoy, junto a la pareja heterosexual, existen y constituyen opciones válidas a la luz del ordenamiento superior, parejas homosexuales que plantean en el ámbito patrimonial requerimientos a la protección de buena medida, asimilaban a aquellos que se predecían de la pareja heterosexual. Resaltando fuera del texto, procedieron al análisis de los cargos, conforme a la existencia de un déficit de la protección del respeto a las parejas del mismo sexo, sometido así a la norma demandada al escrutinio de un test escrito de proporcionalidad. El derecho a la igualdad en la Constitución de 1991. Desde el punto de vista normativo, el derecho está contenido en el preámbulo y en el artículo 13 de la Carta. En esta extensa fórmula que involucra varios componentes, para la Corte Constitucional, la igualdad opera simultáneamente en tres niveles. Como valor fundante contenido en el preámbulo, lo que implica la imposición de un componente que opera como pauta interpretativa obligatoria. Como derecho fundamental en el inciso primero del artículo 13 de la Carta, al establecer como límite de la actuación de los poderes públicos. Como principio constitucional, a lo largo del artículo 13 y especialmente en su inciso 2, que establece el mandato de promoción de la igualdad. En su estructura textual, el artículo 13 está integrado por tres incisos en los que Cepeda identifica 6 elementos constitutivos. Primero, la enunciación del principio general bajo la fórmula según la cual todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Segundo, el enunciado de la regla de prohibición de la discriminación al disponer que todas las personas recibirán la misma protección y trato y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación. Tercero, el deber estatal de promover condiciones para que la igualdad sea real y efectiva. Cuarto,
el deber de adoptar medidas a favor de grupos discriminados o marginados, es decir, el deber de establecimiento de acciones afirmativas. Quinto, un mandato especial de protección en favor de aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta. Sexto, el mandato destinado a las autoridades públicas de sancionar los abusos o maltratos que se cometan contra las personas en condiciones de debilidad manifiesta. A efectos expositivos se presentan los tres elementos estructurales más importantes de este derecho: la regla constitucional de prohibición de discriminación y derecho a la igualdad de trato, el deber de adoptar medidas en favor de grupos históricamente discriminados o acciones afirmativas, y el deber mandato de especial protección a personas puestas en estado de debilidad manifiesta. La regla de prohibición de discriminación y el derecho a la igualdad de trato. Hasta antes de la Constitución de 1991, la igualdad no fue tratada como derecho, sino como una mera declaración, sin fuerza normativa vinculante. Así, bastaba expresiones formales como la igualdad ante la ley o la igualdad de todos, o afirmar que todos somos libres e iguales, sin importar el contenido material del derecho, su eficacia, su valor normativo o la posibilidad real de hacerlo justiciable. Se permanecía así en el plano de la simple igualdad formal. En el sentido contrario, a partir de la Carta del 91, la comprensión del artículo 13 apunta a contenido material de la igualdad, al centrar la protección en tres elementos. Primero, en el derecho al trato igualitario, sobre el que puntualmente la Corte ha señalado que no es el derecho a ser igual a los demás, sino a ser tratado igual que los demás. Segundo, en que el derecho a no aceptar diferencias de trato salvo que éstas se encuentren constitucionalmente justificadas. Tercero, en la enunciación de las llamadas categorías sospechosas o prohibidas: raza, sexo, origen, nacionalidad o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, que en caso de ser usadas como criterio de diferenciación o discriminación indica la probable violación del derecho. Desde sus primeras manifestaciones, la Corte Constitucional da cuenta de esta nueva comprensión del derecho al trato igualitario y la necesidad de justificar las discriminaciones enunciando una forma repetida como parece justificar las discriminaciones, en el cual el principio de la igualdad es objetivo y no formal. Él se predica de la identidad de los iguales y de la diferencia entre los desiguales. Se supera así el concepto de la igualdad de la ley a partir de la igualdad abstracta, por el concepto de generalidad concreta que concluye con el principio según el cual no se permite regulación diferente de supuestos iguales o analógicos y prescribe diferente normación a supuestos distintos. La Corte Constitucional ha hecho realidad las promesas constitucionales en una cantidad enorme de sentencias, como el caso de la caleña, para quien su aporte a la sociedad conyugal en forma de trabajo doméstico representó que no la desalojaran del único bien que le quedaba en la sucesión de su compañero permanente, o en el caso de una cartagenera a quien la administración de un edificio en el que trabajaba solo le permitía usar el ascensor de servicio, y cuando éste se dañaba tenía que subir y bajar a pie más de 20 pisos diariamente. La Corte le protegió su derecho a la igualdad al reconocer el uso del ascensor principal y al prohibir en nuestra sociedad este tipo de discriminaciones. De la misma forma,
Se ha defendido los derechos de colombianos y colombianas pertenecientes a grupos vulnerables, los presos en las cárceles, los desplazados, las parejas del mismo sexo o las personas con menos ingresos, a quienes la Corte protegió de alzar del IVA en los productos de la canasta familiar. Por su parte, el Congreso ha desarrollado múltiples leyes encaminadas a hacer realidad las promesas constitucionales del Estado Social de Derecho, entre las que están, para dar solo dos ejemplos, la recién aprobada Ley de Víctimas y la Ley de Economía del Ciudadano. Sin embargo, los logros, especialmente los obtenidos luego de sentencias de la Corte Constitucional, han tenido muchos detractores. Estos expresan que la Corte se ha extralimitado en sus funciones debido a que ha intervenido en la economía sin tener los conocimientos técnicos para hacerlo, que sus decisiones van en contra de la economía del mercado que está consagrada en la Constitución, que no se han tomado en cuenta las restricciones presupuestales existentes y que genera inseguridad jurídica. En el fondo de esta discusión entre defensores y detractores del impulso igualitario en nuestra Constitución, hay un debate alrededor de la definición de Estado Social de Derecho. El Estado Social de Derecho, tal y como quedó consagrado en nuestra Constitución, significa una conciliación entre los principios del liberalismo clásico y liberalismo intervencionista, para lograr un orden político y económico y social justo. De esta forma, algunos principios del liberalismo clásico consagrados en la Constitución son la protección de la propiedad privada, de la libertad de empresa e iniciativa privada y la economía del mercado, pero al mismo tiempo y en la misma Constitución hay otros principios que se caracterizan por aceptar que el Estado debe intervenir para promover mayor igualdad material y formal, así como la solidaridad. En estos principios se entiende que el Estado juega y debe jugar un papel fundamental en la distribución de recursos y que dejarla a las leyes del mercado es insuficiente para alcanzar el orden justo que se busca. En este sentido, los derechos económicos y sociales juegan un papel fundamental en la cristalización de esta promesa redistributiva. Así, para los liberales clásicos, la Constitución se ha inclinado demasiado hacia el lado interventor y como consecuencia ha limitado el juego de las fuerzas del mercado. Para quienes defienden una visión más intervencionista del Estado, en realidad deberían tener más leyes y fallos de la Corte encaminados a redistribuir los recursos. Ahora bien, sin querer desmeritar los logros alcanzados en términos del acceso efectivo a los derechos en estos 20 años, la discusión no puede perder la vista que Colombia es uno de los países más inequitativos del mundo. En este orden de ideas, es importante mirar más allá del texto constitucional y analizar las instituciones encargadas de poner en práctica temas como la función social de propiedad, los derechos de las mujeres o los derechos de las minorías. En conclusión, el derecho a la igualdad es el reconocimiento que por encima de la naturaleza, diferencias de color, talla, sexo, existen características que son comunes a todos los hombres por solamente su condición humana. Desde luego, la igualdad ante la ley no significa que en cualquier circunstancia todos tengamos los mismos derechos. El ordenamiento jurídico concede legítimamente ciertas ventajas a quienes se encuentran en situaciones que así lo ameritan. Lo que implica el principio de la igualdad ante la ley es que las personas en iguales circunstancias se les aplique la ley equitativamente, sin privilegios ni discriminaciones. Este principio es fundamental en las sociedades democráticas. Que el trato desigual es admisible y por ello constitutivo de una diferencia constitucionalmente aceptable, pero
esta debe reunir las siguientes circunstancias: que los ciudadanos se encuentran efectivamente en distinta situación del hecho, que el trato desigual tenga una finalidad, que dicha finalidad sea razonable, admisible desde la perspectiva de los valores y principios constitucionales, que el supuesto de hecho sea coherente entre sí o guarde racionalidad interna, esa racionalidad sea proporcional.